Buenas noches, aquí estamos en un nuevo programa más de Al Día. Estoy con mi compañero Antonio Melián, él es licenciado en Ciencias Religiosas y mediador familiar. Y en este programa queremos abordar el tema de los móviles en los colegios. De hecho, lo hemos puesto así con el interrogante de móviles en los colegios. Es una pregunta, es algo que queremos aquí debatir en esta tertulia con ustedes y bueno, traerles algunos datos como que en Nueva Zelanda, en Finlandia, en Italia, en Francia, en Países Bajos, incluso en China, se ha prohibido el uso de móviles en escolares, o por lo menos en el tiempo educativo. Creo que ahora no estoy segura de los 16 años y también la UNESCO ha pedido esta prohibición para los jóvenes. Entonces, en este programa, Antonio, a mí me gustaría que debatiéramos pues esa prohibición, ¿no? Con esos pros y esos contras. Hay personas que están a favor y ver todas esas cuestiones de por qué estamos a favor, y por otro lado todas esas situaciones o de otras familias que dicen, mira, pues yo no estoy tanto a favor de esto y por qué, ¿no? Sí, sí, que duda cabe que estoy a favor del tema, pero con con cierta reserva. Es verdad que no solamente yo estuve en la escuela, sino que veía que las peleas en la escuela eran a diario, fuera de la escuela eran más agresivas. Yo recuerdo una vez que acorralamos a las niñas de la escuela entre viviendas por los dos lados de la calle, y entonces se colocaron la mitad de los chicos por allá, la mitad de los chicos por acá tirando piedras, y las niñas, las pobrecitas, no tenían dónde esconderse, sino que hicieron una línea donde nosotros no queríamos que las piedras llegaran, porque le podíamos chocar, ¿no? Pero que si se asustaran para que no fueran noveleras y no le llevaran los cuentos al maestro. Entonces, eso se ha usado toda la vida. ¿Qué añade de drama o de dramático las peleas hoy en los colegios? Porque son provocadas y que además son visionadas con el problema de los móviles, ¿no? Con eso acabaríamos, lo menos que podría ocurrir es que reduciríamos a una simple pelea sin más connotaciones que empiezan el colegio y acaban el colegio. No empiezan el colegio y terminan en Groenlandia. Entonces, aquí estoy bastante trabado. El móvil, yo recuerdo que mis clases terminaron cuando solo estaba la televisión y se estaba equipando rápidamente de ordenadores y con pantallas televisivas. Entonces, aquello se prodigaba la posibilidad de que pedían permiso para trabajar proyectos o trabajos, y entonces lo que hacían era buscar, sintonizar con alguna televisión que tuviera una novelita o tuviera alguna película picante de alguna forma, ¿no? Entraba y aquellas pantallas se borraban enseguida. ¿Qué están haciendo ustedes? Y si entraba el profesor o la profesora, ¿no? Entonces, en la propensión del adolescente a saber más de aquello que le preocupa, en ese momento está la sexualidad. Tenemos el defecto de los padres de no hablar de la sexualidad. Muchos padres, cada vez son menos, pero son muchísimos los que quedan todavía. No hablar del tema sexual, y para el niño es fundamental saber cómo proceden, qué sentimientos se realizan en ese acto, cómo se puede sacar partido a ese acto, y aparece en el porno, aparece el porno grave, aparece Mm, todas estas, el porno, el hacerlo con animales, que no me aparece mm, la la palabra. expresión. Entonces el tema iba creciendo, y el tema, ¿por qué? Porque el adolescente tiene ansias por conocer a lo desconocido. ¿Y dónde lo aprende? Justo donde no debe aprenderlo. También estoy en contra de esas televisores que no sean controladas. Estoy en contra desde ese momento de televisores en la habitación privada del niño. Me consta que padres tomaron la decisión de tener un televisor en un lado y tener el otro televisor en el salón para ver quien quiera sus cosas, pero nunca en la habitación del niño.
En la habitación contigua podía haber un asomarse, porque estaba prohibido cerrar la puerta. O sea que trabajábamos ese tema desde la televisión Claro, y desde el ordenador. te refieres, Antonio, el tener como ese control parental que se suele Correcto. llamar, no solo de los móviles, sino de todas las nuevas tecnologías en general, o todo lo que haya un acceso a esa ventana del mundo, ¿no? Los Pero ordenadores siguen todavía ese programa, como el padre controla, pero claro, ¿qué ocurre? Que el niño sabe más de televisiones que el padre y sabe cómo se descontrola. claro, con las tablets, ¿no? Hay algunas fórmulas ahí. Perdón que te Pero bueno, interrumpí. la cuestión es esa, ¿no? Que realmente los móviles, en este caso, un poco la noticia también se circunscribe a la cuestión más educativa, ¿no? A llevarlos al cole, a los centros educativos. Y en esta primera parte a mí sí me gustaría como hablar de esos contra, ¿no? Y a lo mejor en la segunda parte hablar de otros pros. Pero un poco la noticia está en que sí que se ha descubierto que hay mayor déficit de atención, mayor distracción, aunque el niño no saque el móvil de la maleta, ¿eh? Y más si cuando lo saca ya ni hablamos, porque como que se distrae y es muy difícil volver a rescatarlo para otra vez estar atento. Hay una serie de cuestiones que ya hemos hablado en otros programas, que se activan a nivel cerebral, ¿no? Se activa el nivel de recompensa, se activa porque hay luz, hay movimiento, hay música, y entonces esto es muy atractivo. Y estar viendo esto y de repente luego ver al profesor explicar su clase, ahí es complicado que lo puedas rescatar de aquello que ha visto, ¿no? Y sigue estando ahí, está distraído en realidad. Entonces en los recreos, todo esto, aparte de lo que tú muy bien has descrito al principio del programa, ¿no? Toda esa parte de bullying tan brutal que se está sucediendo porque se graban esas peleas, porque se graba no sé qué y se suba al Instagram, o porque simplemente se hace una foto y se hace un Instagram privado con todo el grupo para reírse de esa persona que no está incluida en ese Instagram. Pero quiero decir que hay una serie de cuestiones, o de un profesor o una profesora, ¿no? Realmente también graban o lo que sea. También me consta por adolescentes que tengo en la consulta, que en ocasiones pues hay copieteo de exámenes, o hay búsquedas en Google, o hay no sé qué, porque hay un acceso a escondidas, pero lo hay de ese móvil, ¿no? Con lo cual también hay acceso ahí en ellos, en que no me tengo que forzar tanto porque total me dejan llevar el móvil, ¿no? O en una calculadora o lo que sea, ¿no? Para hacer algún cálculo matemático que es más sencillo y que no hace falta, ¿no? Llevar calculadora. Entonces, bueno, un poquito parece que por ahí, aparte de que sí que también otra cosa que se ha manifestado, Antonio, es que realmente se pierde la parte más social, ¿no? Que están más en el móvil y en su situación, y se han perdido un montón esas habilidades sociales. A veces los chicos no saben ni siquiera cómo enfrentarse a una conversación, cómo iniciarla, porque están más acostumbrados a iniciarla a través de la pantalla, y como todos sabemos, esa pantalla es mucho más... implica menos, no sé, menos el tú a tú, ¿no? Entonces te animas más a decir lo bueno y lo malo, ¿no? Pero cuando ya nos estamos mirando a los ojos, la cosa cambia, ¿no? Y entonces los chicos han perdido muchas de esas habilidades sociales, y eso se ha Más les notado. pone nervioso y Sí. le produce estrés. A Mucho muchos de estrés, ellos. mucha ansiedad, sí. Sí. No, esto ocurrió también con las calculadoras, la tabla periódica. Yo escuchaba a un profesor que había sido de los institutos y terminó en la universidad, y lo defendía en los dos sitios. Traer una calculadora a un programa es como llevar la calculadora a un despacho de arquitecto, a un despacho de ingeniero, a un despacho de lo que tú quieras que se precise la calculadora. Nadie va de memoria, sino que coja la calculadora porque tiempo que te ahorra y fidelidad de que no te equivocas, salvo que hayas puesto un número por otro. Entonces se discutía muchísimo, ¿no? La memoria, cuando ya acabamos con lo importante de la educación, de la formación, es la memoria, dijimos que no necesariamente es así. Creo que hoy por hoy la inmensa mayoría de los maestros y profesores consideran que no es
tan importante, entonces entra la calculadora de pleno lleno. Pero la calculadora no tiene negativo. Negativo es que pierdes la memoria, pierdes La la capacidad capacidad de memorizar. Pero de hay cálculo otros, mental. claro, el recado que te da tu madre memoriza para que cuando llegues a la casa no te lleves una bronca. O sea, hay un montón de momentos para memorizar, no tiene que ser solo con las tablas de la aritmética, ¿no? Incluso él era profesor de química y dice, me parece un error, un disparate, un abuso el que se pregunte en los exámenes, sobre todo los últimos, la tabla periódica con sus valencias, con sus equivalencias, con su peso específico, un montón de historias que lo tienes en el móvil, lo tienes en el ordenador. Y entonces esa parte se quema. El leerse un artículo que manda el profesor y que está en YouTube o está en Google, ¿no? Léanse este artículo que está muy bien hecho, muy asequible a los profesores, escrito por un profesor. Entonces, eso también se va a acabar, porque quien ve eso, hay quien vea primero la película porno y después, si hay tiempo, lee eso, y si no, pues inventarán en clase. Pero hay que partir de la base de que el niño es niño en cada etapa, y en esta etapa es generoso, es bondadoso, es amable, busca amigos. Hay un montón de valores en esa preadolescencia o en esa adolescencia, pero también hay defectos. La palabra lo dice, carencia, carecen de sentido común, carecen de el uso del sentido común, carecen de la responsabilidad autocontrolada, carecen de un montón de valores que son los que se deben inculcar en ese proceso, para Claro. que el niño llegue a la mayoría de edad bien hecho, bien. Y sobre todo, Antonio, carecen de una estructura cerebral que tiene que ver con toda esa parte de funciones ejecutivas, entre ellas el autocontrol. Correcto. Y hasta los 21 años, 26, no va a desarrollarlo del todo, con lo cual es peligroso, porque si a nosotros como adultos las nuevas tecnologías tienen un poder adictivo, hay momentos en el que nos entramos y vemos que podemos estar más tiempo del que creíamos, para ellos es que directamente pierden la noción del tiempo y se quedan enredados en aquello, ¿no? Y después, cuando terminan de verlo, siguen pensando en eso. Entonces, cuando estamos en un ambiente educativo, y recordemos que estamos con los contras, realmente no ayuda a que haya una atención fluida. Realmente hay una dispersión. Por otro lado, con todos esos peligros de los que tú hablas, ¿no? Como estamos con otro compañero, pues podemos arriesgarnos más a las apuestas, porque recordemos que en estas épocas de adolescencia lo social puja mucho, y es lo que nos va a dar ese chute de dopamina, ¿no? Que nos va a gustar mucho más que esa parte en la que nos aparece ese pepito grillo para decir el autocontrol, lo que debiéramos y no debiéramos hacer. Recuerden que ese no está del todo desarrollado, que por eso es esa adolescencia. Adolecen de esta parte, de esta estructura cerebral del todo desarrollada, ¿no? Entonces va a primar el chute de dopamina con el colega, que vamos a ver y mira este vídeo, mira este otro, no sé qué, que es diferente a que tú estés en casa y lo veas tú. Posiblemente no te haga tanta gracia como si estás con 3, que 2 se ríen y tú también quieres participar, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación que se está encontrando el profesorado, creo yo, ¿no? Y que al final tantos docentes, tantos psicopedagogos, tantos psicólogos, pedagogos, estamos observando en la adolescencia, el ver cómo además ese autocontrol todavía tarda más en desarrollarse. Hay un problema con la empatía. Ellos están en este momento de aprender a empatizar, y lo que está ocurriendo es que todavía se ríen más con los memes que hacen, todavía hay mucho más bullying. Aparece toda esta parte, como tú bien dices, de ese porno, de esas situaciones en las que ha vuelto otra vez la situación de la manada, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones que realmente nos hemos dado cuenta que no han favorecido para que la adolescencia pueda realmente madurar en unos valores, en una moral que debiera, ¿no? Porque al final ellos son la sociedad del futuro y van a ser quien sustente
toda esta situación. Entonces, si lo tenemos carente de empatía y carente de compasión, vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una medida para poder, pues, atajar toda esta situación. Yo tuve una experiencia en el instituto, pude convencer a alguien que me pasara a mi móvil unas escenas de violencia que fueron lanzadas a la calle. Entonces la experiencia mía fue localizar una donde se viera a la niña, porque era una niña, la cara. Y entonces la levanto y dice, ¿y si esta fuera tu hermana? Daban puñetazos encima de la mesa. Se enfadaban un montón. Yo a ese tío lo mato. ¿Y por qué no te has matado ya? ¿Por qué tú a una persona? Normalmente eran gente africana, gente externa, sudamericana, gente que no tenía defensores, para evitar que la venganza cundiera, incluso espontánea y muy rápida, que no la tienes prevista, ¿no? Que te den un golpe incluso mortal, por haber sacado a su hermana en un vídeo, ¿no? Ellos mismos sentían rabia cuando veían aquella cara lastimera de una niña que sufre violencia. Si le preguntaban, ¿y si fuera tu hermana? Cambiaban totalmente la reacción, se indignaban, daban puñetazos encima de la mesa, gritaban, con lo cual les producía esa imagen una serie de inseguridades que se paralizaba un poco, ¿no?, los bullying, pero luego inmediatamente volvían, porque hay empresas que demandaban directamente con los teléfonos que ya tenían, demandaban esa leña, que habían empresas sí, detrás, a lo mejor que potenciar. Económicamente incluso. Yo no tengo una definición clara. Pesan más hoy por hoy. Pero ocurre con todo lo malo. Lo malo suena mucho más que lo bueno, pero muchísimo más. Un niño comparte el bocadillo en la merienda, no es noticia. No es noticia porque es un niño que reparte, es un totorota. ¿Entiendes? Un niño le pone un cuchillo, de cuchillo o un palo en medio del bocadillo y se lo regala al amigo. Eso sí, porque no le ha hecho un regalo, le ha envenenado el bocadillo, ¿entiendes? Poniéndole un palo, mastica y el diente para hacer gárgaras. Cosas de estas que ocurrían en el tiempo y en la situación. Son irreflexivos a ese nivel. Pensar que salen en un video, pensar que eso da la vuelta al mundo. Ni siquiera son gratificados, no lo necesitan, son muy generosos. Pero saber que están en el mundo les da importancia, porque carecen, son adolescentes. Claro, la cuestión es esta, ¿no? Que en esta época, como están con todas esas carencias, las nuevas tecnologías se han hecho fuertes en ellos, ¿no? Y entonces está toda esa parte de vídeos virales, de situaciones vejatorias, no solo de vídeos de peleas, de situaciones muy desagradables, incluso a nivel sexual, que realmente pues se han hecho como se están normalizando, que es el peligro, ¿no? Por eso hablaba de lo de la empatía y esa compasión, se están normalizando, con lo cual es como que están ya anestesiados, ¿no? O sea, vas por la calle y ven una situación así, como están tan acostumbrados a verlo, pues esto produce como esa anestesia, ¿no? Y ese es el verdadero peligro, que no haya una sociedad compasiva, que no haya una sociedad empática y sobre todo pues antisocial realmente, ¿no? Que no haya esas habilidades sociales y ese contacto humano, que estemos más como en esa parte más ¿cómo decirlo?, más mecánica, ¿no? Sí. Más de inteligencia artificial, ¿no? Que también ahí con lo que tú comentabas de la memoria y demás, pues efectivamente sí que hemos perdido muchas de esas funciones a nivel de memoria, a nivel de almacenamiento de memoria de trabajo, de atención, de percepción, y eso sí que es muy necesario, ¿no?
Bueno, vamos a continuar debatiendo este tema tan controvertido y en la siguiente parte, después de este pequeño descanso, vamos a ir a por los pros. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches de nuevo, continuamos con este tema tan controvertido de móviles o prohibición de móviles en los centros educativos, sí y no. Al principio de nuestro programa hemos estado más con los contras, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a nivel cerebral? ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? Y en esta otra parte del programa queremos acercarnos a los pros, ¿no? Hay muchas familias que sin embargo dicen: oye, pues realmente yo le he dado un móvil a mi hijo de 12 años cuando ha empezado el instituto porque es la manera que tengo de controlarlo, ¿no? Es saber que ha llegado al instituto, es saber que va saliendo del instituto, qué tiempo tengo un poquito de margen para saber que llega o que no llega. Recordemos que también de unos años, bastantes años para acá, pues al introducir el primero de la ESO, los niños entran al instituto más jovencitos que lo que se entraba antiguamente con el BUP, y eso hace que coexistan, ¿no? Niños como muy adultos ya que están en segundo de bachillerato, como muy jóvenes ya más adultos, a niños que están recién salidos del cole de primaria, ¿no? Y eso asusta mucho. 11, 12 años. Exacto, 11, 12 años, y eso asusta mucho a las familias, ¿no? A las mamás, a los papás que no saben muy bien esa jungla del instituto, ¿no? Un poco así, y entonces les da seguridad que sus hijos vayan con un móvil con el que puedan pues comunicarse con ellos a diario, ¿no? Entonces esta es una de los pros por lo que es interesante el móvil, y por lo que algunos padres pues se han dicho: oye, pues ¿qué quieren que les diga? A mí hasta ahora me ha resuelto por esta situación, ¿no? En el instituto hay un protocolo que ha funcionado de maravilla, el teléfono fijo. Ha funcionado de maravilla. Ocurrían casos, accidentes en el recreo o una caída fortuita subiendo la escalera. Sí, lo que ocurre un empujón que en le daba a primaria, otro. realmente en primaria es así, infantil y primaria sigue siendo así, el Claro, protocolo entonces funciona. el protocolo funciona. El otro, el llamar a casa, no coger el teléfono, llamar a la vecina y la vecina decirle: tu hija está en urgencias porque le dieron un golpe, eso indigna enormemente, porque además la otra sigue comentándolo y entonces esto está en la calle antes que la madre en el hospital. Y ha ido al hospital o ha ido al ambulatorio, depende de la situación. Pero daba más problema el móvil que el teléfono, que el protocolo, porque no, el teléfono no estaba a la disposición del alumno. Tenías que hablar con
con el que estaba allí, con la directora que tenía un teléfono en su mesa, a la jefa de estudio que tenía otro, en fin, con alguien que tuviera un teléfono y llamar rápidamente, ¿no? Los teléfonos. Claro, de todas formas yo entiendo, Antonio, que no es tanto la situación de lo que ocurra dentro del centro, que también, ¿no? También es más fácil, oye mami, que estoy ahí con dolor de barriga, por favor, venme a buscar, se lo voy a decir a la jefa de estudio, lo que sea, es más rápido, pero yo creo que efectivamente ahí hay un protocolo muy, muy instaurado de siempre. Pero yo creo que hay algunas mamás también, por lo que escucho en consulta, de esa distancia entre la salida del instituto y llegar a casa, ¿vale? Porque normalmente hasta ahora en primaria, pues las mamás o los papás acercan a los niños a primaria y los recogen, ¿no? Pero ya ellos, no, ya con 12 años, el instituto, no sé qué, ya empieza ya con esta situación de mami, pero no me dejes un beso, o no me dejes en la puerta, o ¿no? Todas esas situaciones que se producen, ¿no? Que a veces es hasta motivado por películas, creo yo, claro. Y ahí ellos quieren jugar a ese punto también, ¿no? Pero por una cosa o por otra, la realidad es que en muchas ocasiones se produce. Entonces, claro, entonces ahí el control de las mamás de, oye, pues que en ese trayecto no ocurra nada, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí. También por otro lado, en este mismo grupo, está el, oye, ¿y es de verdad la solución prohibir las nuevas tecnologías o sería hacer un uso responsable de ellas, enseñarles a hacer un uso responsable, ¿no? Parece que es también un poco el alegato, porque de alguna manera también el mundo en el que nos estamos metiendo más en la digitalización y bueno, de las nuevas tecnologías en general, de las inteligencias artificiales y demás, pues va mucho con este manejo de las nuevas tecnologías, aunque bien es verdad, Antonio, que tanto tú como yo realmente no nacimos con esas nuevas tecnologías y nos hemos puesto al día ni tan mal, ¿no? Pero a veces no había lápiz en el colegio. Ni tan mal. Pero bueno, es cierto que hay otras personas que dicen, bueno, pues aquí, pues para que ellos ya se metan en este mundo rápido y tal, no sé qué, ¿no? Bueno, como por seguir con esos pros, ¿no? Como gente que realmente habla de esos pros. Hombre, hay artículos que tú y yo nos mandamos. Léete esto que es muy interesante para el tema que tenemos entre manos, lo que sea, ¿no? Te lees aquello y dices, ¡uy, qué coherente, qué científico! Cómo te imbuye de ese estudio, de esa investigación, para tú tener ya criterios propios basados en unas encuestas que a lo mejor son miles o cientos los entrevistados, en unos técnicos que saben convertir eso en valoración de opiniones públicas y te enriquecen un montón. Eso lo perdería. Pero ¿cuántos los adolescentes utilizan ese método? ¿Cuántos se leen lo que marca el profesor diciendo y les va, porque el profesor tiene la lista de los teléfonos que tiene, les va para que lo lean? ¿Cuántos están ahí en esa feria leyendo un artículo científico y sacando conclusiones? ¿Y cuántos están aprovechando su tiempo para ver una porno? Seguimos con el mismo problema. Y les digo una cosa, vamos a ver si salimos con... y aunque estemos en el pro, me voy a colar ahí un poquillo, pero es verdad que siendo profesora de psicología en segundo de bachillerato, cada uno con su iPad, en ocasiones, bueno chicos, les acabo de mandar un artículo para interesante y tal, señor, es que no me entra la wifi, señor, es que a mí no se me abre porque no acaba de conectar, señor, que no sé qué. Entonces al final podías estar un cuarto de hora, yo no, porque al final pasaba de la tablet. Con la tomadura de pelo de que entra. No era una tomadura de pelo, realmente venían y es verdad que no iba bien la wifi del centro, ¿no? O no en ese lugar. Porque yo daba clase en el salón de actos porque eran muchos alumnos. Pero no es verdad que eso al llegar a donde hay entrada lo repesca el propio vídeo, claro, el propio móvil. Bueno, en este caso era el iPad que ellos tenían. Claro, la cosa era que había que dejarlo salir a todos o era una situación... Entonces quiero decir que a veces también yo creo que el docente
se ha dado cuenta que lo que parecía una herramienta de trabajo muy interesante, como tú bien dices, oye, que te envío esto, mira que revisen esto, mira que lo otro tal, y es verdad, lo sigue siendo, que duda cabe, que es una herramienta muy buena, pero es verdad que en el día a día, por circunstancias X, no es verdad que sea tan beneficiosa, o sea, muchas veces se retrasa si resulta que ese día se pierde una conexión global, pues ya te quedas sin dar clase, no sé, una cosa así, ¿no? Y no debiera ser así, o sea, realmente, porque no tienen el material que tú habías esperado, ¿no? Entonces esa es la cuestión, y aparte lo que tú bien dices, o sea, están en el iPad pero resulta que no, que están navegando a la vez, porque al tener acceso a internet pues tienes acceso a todo, aunque haya un control parental del que hablamos, aunque hay un veto en el centro, pero siempre por algún lado o por otro pueden colarse, y más con el móvil, ¿no? Porque en este caso sé que también se están prohibiendo las iPads, pero en concreto el programa de hoy va con respecto a los móviles, que efectivamente sí que se ha pedido. Que de todas formas yo entiendo que tiene más que ver con un móvil dentro del aula, ¿no? O sea, que no se lleven al aula, a los centros educativos, pero que es verdad que después en las casas cada padre, cada madre hace lo que considere, aunque también un poco las orientaciones están en que lo ideal sería que hasta los 16 años realmente no hubiese este tipo de tecnología en las manos de los niños. 16 están en primero de bachillerato. Posiblemente haya un poquito más de cuarto de la coherencia, ESO, ¿no? 16, Sí, primero de habría un bachillerato. poco más de coherencia. Pero realmente el problema, y estamos empezando, cuando se ponga ya que está todo el mundo ya tiene inteligencia artificial, cuando esto se ponga de moda y aparezca el profesor. No, es que ya está de moda, esa es la situación. Digo, el profesor en una actitud no recomendable, aunque sea con su mujer, y la voz de él diciendo los disparates que a ellos se les ocurra que en ese momento hay que decir, ¿cómo te salvas? Ahora la situación que está ocurriendo realmente, ¿no? En los centros es que el profesor dice, señores, vamos a abordar el tema de, yo qué sé, de los egipcios. Venga, cojan el libro, intenten investigar ahí, hagan un resumen, no sé qué. Entonces ellos en el móvil, en el móvil, en la inteligencia artificial, ¿no? Una de ellas es Lucía o algo así, le ponen, dime todo lo que sepas sobre Egipto, o una pregunta muy concreta, ¿vale? O sobre economía, o sobre psicología, o sobre no sé qué, una pregunta muy concreta. Y esto lo sé de buena tinta, ¿vale? 4 alumnos lo ponen a la vez, y además te lo dicen, enseño, mira, voy a ponerlo en la inteligencia artificial. Lo ponen a la vez los 4, la misma pregunta, y aparecen absolutamente respuestas diferentes. Con lo cual realmente ya ese trabajo no lo hacen los alumnos. No hay que es lo que estábamos hablando, ¿no? En la primera parte de este programa, porque aquí, Antonio, nos hemos colado otra vez con los contras. Recuerda que aquí estábamos con los pros, pero es verdad que emergen otra vez los contras, ¿no? Entonces, pero lo que hablábamos, ¿no? Que realmente esa parte de atención, esa parte de memoria, esa parte de reflexión, de otra vez de raciocinio, de funciones ejecutivas, que son las que llevan realmente el control de nuestra vida, la planificación, la organización, y que gracias a eso, gracias a que en el cole nos enseñan a discernir, a leer, a resumir, a esquematizar, es lo que luego en la vida vamos a poder poner en práctica, pero ya no solo en nuestro trabajo, sino en nuestra propia situación personal. O sea, cuando tú tienes un problema y te ves que no sabes ir por esta, aquella o por otra, o una situación real de, oye, mira, que a tal hora tengo que recoger a no sé quién, pero a tal hora viene también no sé cuánto, que no te veas perdido, que realmente seas capaz de resolver eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando le damos a las nuevas tecnologías el poder de que ellas sean las que resuelvan por nosotros, sí, es muy cómodo en el día a día, pero cuando de verdad te ves con la necesidad de resolver, esto puede generar una ansiedad muy grande, ¿no? Puede generar mucha ansiedad porque no estás acostumbrado a hacerlo, no estás acostumbrado a resolver. Y te frustra, y entonces esto al final es lo que estábamos viendo, que no lo dije en la primera parte de este programa, y es que ha generado unos trastornos de ansiedad, un estrés, mayores depresiones, mayores suicidios y demás, por toda esta situación
que se está montando en torno a los móviles y a las redes sociales, ¿no? Y que están descontroladas por encima de las leyes que realmente pueden regular, que pertenecería al tercer punto que deberíamos hacer o exigir que hagan, porque no está todo en nuestras manos. De todas formas, el móvil para situaciones de accidentes y de tal es muy imprescindible. Es decir, que no tienes que coger un coche que baja para irte corriendo al teléfono más próximo y reclamar una ambulancia. Sobre la marcha ves el accidente y reclamas una ambulancia. Y a lo mejor esos minutos o segundos son fundamentales para la vitalidad y la progresión en la vida de esa persona que ha tenido el accidente. Eso es cuestión de tiempo. Lógicamente tiene una cantidad de ventajas. Llamar por teléfono y solicitar al proveedor de alimentos o de lo que sea una lista de comida que quieres que te traigan. Porque estás enfermo, porque no tienes lugar para ir, porque estás en operación, ¿cómo se llama? En casa y no en la oficina, pero coges y copias una lista o fotocopias una lista que tienes hecha y dices, suministrame esto. Claro, y después las relaciones también con personas que están fuera o incluso que están en la propia isla, pero que generalmente no tienes tanto contacto con esa persona. Sin embargo, a través de un WhatsApp, a través de una llamada, a través de un Instagram, a través de un Zoom, pues todo esto, que duda cabe, que las nuevas tecnologías bien llevadas son una herramienta de trabajo impresionante y necesaria en la actualidad y en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues vamos a cerrar esta segunda parte de este programa de móviles sí o no en las escuelas o en los centros educativos, mejor dicho, y vamos a parar un poquito, hacer una breve pausa y ahora llegamos con algunos consejos o algunas cositas que pueden ayudar. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Continuamos con este programa de móviles sí, móviles no en los centros educativos, y en esta última parte queremos hacer como ese breve resumen y poder también dar algunas indicaciones que pudieran ayudar, ¿no? Entonces, por hacer una pequeña síntesis, recordar que por un lado hay una parte en la que muchos países ya han hecho esta prohibición, en concreto la UNESCO también ha pedido que por favor se prohíban. Pues ¿por qué? Pues porque ha habido un aumento de casos de bullying, porque aumento de casos de trastorno de ansiedad, de depresión, precisamente no siempre por este bullying, pero también enmarcado en todas estas redes sociales y situaciones que encontramos. Por otro lado, en concreto en los centros educativos nos damos cuenta que los alumnos, aunque lo tengan guardado en la maleta o aunque lo cojan puntualmente, crea una dispersión, incluso déficit de atención mucho mayor que cuando no existían. ¿Por qué? Porque entre clase y clase, en el recreo, pues
veo un meme, veo un TikTok, veo no sé qué y ya me quedo como anclado en eso y es difícil luego volver a atender al profesor porque estoy como en otra feria, ¿no? Y son muy adictivos. Por otro lado, el peligro, pues esto, en estos recreos o en estos entre clase y clase, que estoy con otro compañero, que me ensarzo y entonces hacemos una apuesta no sé dónde, que te mando un vídeo un poco más subido de tono, que no sé qué, que efectivamente en casa esto puede hacerse, claro que puede hacerse y también habría que haber un control parental ahí. Pero, por otro lado, en los institutos parece que esto se fomenta más porque es el grupo siempre va a hacernos hacer cosas que a veces no queramos del todo, ¿no? Esa parte social, sobre todo en la adolescencia, que como bien decíamos, pues adolecen de esa parte más madurativa del autocontrol, ¿no? Entonces, por todo ello, se ha pedido la restricción porque sí se están viendo pues cuestiones a nivel neurológico que está afectando a los adolescentes. Sin embargo, por contra, o en este caso, pues sí que hay otras personas que salen a la palestra y dicen, oye, mira, pero es que es una herramienta de trabajo, pero que sí que es real que es necesario que los chicos y las chicas pues estén en el mundo real, que puedan aprender a manejar todo este tipo de recursos, porque en los trabajos se está manejando a diario. Por otro lado, madres y padres preocupados de, oye, pues es que yo quiero tener un contacto con mi hijo para saber exactamente por dónde está, dónde lo recojo, dónde, ¿no? Y un poquito tener ese control, porque en la vida que llevamos ya no es como antes, que salías a la calle y hasta la vecina te cuidaba, ¿no? Sino que ahora ya estamos un poco ahí más desangelados, como, como se dice aquí en Canarias. Y entonces, bueno, pues todo este es el marco, Antonio. Entonces, en esta tercera parte del programa, ¿qué cosas te gustaría a ti aportar o qué consejos verías para poder comentar? ¿Cómo es posible que una vez más la víctima sea el culpable? Es decir, vamos a prohibir los móviles en tal y en tal situación. Yo, si simplemente hiciera una ley que dijera, cualquier empresa porno que ponga sin clave o sin una contraseña que no puedan acceder los menores de edad, y eso que las empresas tienen esos datos, ¿no? O pueden recabarlo en un momento determinado. Si realmente fueran las empresas las perjudicadas, porque el niño ve un vídeo porno, ¿por qué? Está claro que el vídeo habría que prohibirlo para que no graben sesiones provocadas en plan película para lucimiento. Nosotros somos más artistas que todos ustedes y encima le pegamos a la víctima, porque en las películas no se toca a nadie. Pero hay que tocar. Entonces, yo creo que una ley que abarque todo, que abarque la visión, que abarque la emisión, porque dejaríamos de ver si no estuvieran en esa nube donde se acumula toda la basura de la deformación, y si hubieran sanciones muy graves a la hora de una empresa de estas que reparten información, contravienen la ley de un país, en Europa por lo menos, las sanciones son multimillonarias. Son para caer con 3, 4, 5 sanciones de 150 millones de euros cada vez que ocurre, una empresa se viene abajo por muy rica que sea. Entonces, ¿por qué no se va a lo mejor sí, a lo mejor en esa prohibición que España vaya a hacer, pues España en este aspecto suele ser bastante más previsora, que se castigue a la empresa que emita, tolere, acepte o comercialice con este sistema de tal. Allí acabaríamos con el 90% de los pornos, ¿no?
que un señor mayor que sí tiene acceso por carnet de identidad verificable a esto, venda a niños este tema, volvemos otra vez, si el niño no tuviera el móvil, el niño no tuviera este tema, que se puede crear desde el punto de vista estatal para que ese video, en función de la edad, no entrara en él, que están previstos, estos sistemas están previstos. Esto supone que van a tener todos nuestros datos, incluso la edad que tenemos, prácticamente muchísimas empresas comerciales lo tienen. Por 500 más, no pasa nada. Porque además eso sí está prohibido, al anuncio a menores de edad. Entonces eso sí está regulado. Entonces, cuando acabamos con la comercialización de esas películas para niños, para jóvenes, acabaremos con un porcentaje muy elevado, con sanciones millonarias, que el que puede y que no hace chapuza para mandarla por ahí, porque le puede caer los mismos millones que al que lo ha trabajado como una película. La cuestión es que hemos normalizado, ¿verdad? Hemos normalizado que esas vejaciones y que no podemos hacer muchos nada. de los adolescentes lo ven creyendo que eso es lo que hay que hacer y ese es el problema. Entonces yo creo que eso es una cosa buena que la ley lo debiera contemplar, así como hay normativas que sancionan a los que pagan, cobran mucho dinero y no está legalizado la devolución a Hacienda por la ganancia extraordinaria de esos mercados, ya eso está regularizado. Son muchos más millones de los que dejas de pagar. La multa es superior a la cantidad que tienes que reinvertir a la hacienda local o la hacienda perjudicada. Entonces, pues también hay que cuidar la moral, no solamente el dinero. Hay que cuidar la moral de esos niños. Y el Estado tiene tanta obligación como los padres. A nosotros se nos escapa. Yo no sé, quitarle el móvil al niño. Volvemos otra vez a perjudicar al perjudicado. No, quítele usted la posibilidad de vender a estas empresas. Y la policía tiene un montón de datos, bien sea por claro, pero ubicación, portal, para localizar al malo. Realmente hay muchos intereses detrás, entiendo yo, claro, y eso es ahí más complicado. ¿no? El Estado tiene que ir a por ello. Es cierto que, bueno, ver qué herramientas ponemos en nuestras manos a nuestros hijos, así como no le damos una pistola porque sabemos lo que eso puede implicar y porque no van a tener el autocontrol para tampoco poder discernir cuándo la tengo que usar y en el primer arranque la uso. Pues ese es el problema con los móviles, si no van a poder discernir en qué momento tengo que apagarlo, verlo, no verlo, porque la curiosidad en esta época es mucha, pues realmente se necesita un adulto, necesitan adultos que veten, ¿no? y que limiten ese uso, pero no solo en los centros educativos, sino a nivel general y a nivel familiar, que realmente no es que luego en casa vuelven, ¿no? Hay mucha adicción con esto y es realmente peligroso porque está cambiando estructuras cerebrales, ya eso se está demostrando, por eso esta parte tan radical. También esas mamás, esas papás, de oye, pues entonces, ¿cómo controlo yo a mi hijo? No sé qué, tal. Pues busca qué manera, como la ha habido siempre, pero aparte de eso también entiendo que están los típicos móviles, como teníamos el Nokia de toda la vida, que era un mensaje, no teníamos ni internet ni nada, sino simplemente mensaje o para llamada y punto pelota, o sea, no había un internet, no había... ¿Qué puede estar pasando? Que también está la cámara y al estar la cámara pues ya puedes colgarlo tú luego, a lo mejor es un poco ahí lo que se pretende, pero a lo mejor dejar los móviles fuera o en una taquilla o no sé qué y a la salida pues sí que puedes tú tener acceso a ese móvil más restringido, es decir, sin internet, sin nada, simplemente con un mensaje o una llamada a mamá o a papá de, mira, voy a por no sé dónde, ¿no? La revisión de estas luchas también debe ser perseguida. Un niño que, aunque la red te admita ese vídeo, pero que un niño lo expide, también se puede localizar al niño. Y a ese niño su sanción también, económica o la que sea. Habrá que estudiar.
recuperar el humanismo en la enseñanza. Y- Están cargados la filosofía, Pero- la sociología, Eso también, perdona, sí. la filosofía, la sociología, la educación en el sentido estricto, Sí. comportamiento, conducta. Hoy, en vez de ceder el asiento en inválido, se le da una patada al ciego para que se desestabilice con el bastón. O sea, todo esto que puede estar innato, metido ahí, sería de alguna manera recompensado con una educación humanística mucho más eficaz, mucho más real, de mayor respeto. Eso lo han quitado porque no da dinero. De Hay todas que formas, meter economía. claro, de todas formas, Antonio, yo quiero acabar este programa con algo positivo y es que realmente yo creo que al final llega un momento en el que es tan radical que tienen que haber otras nuevas situaciones también radicales para que se equilibre, ¿no? Y es cierto que sí que volvemos a ver a los niños con los trompos de toda la vida. De hecho, se están organizando torneos de trompo, juegos clásicos, juegos típicos de siempre, los que nos encantaban de niños, pues están volviendo a aparecer. Entonces, esto también es una alegría. Por otro lado, pues estos juegos de familia, el poder, incluso el quedar, ya parece que la gente o los jóvenes ya no están tanto por quedar por redes sociales, sino que ya es una quedada otra vez en una cafetería, como de toda la vida, ¿sabes? Como que se está volviendo, ¿no? Como que hay mucha gente que ya se está desencantando de tanta historia social, porque al final es mucha mentira, hay mucho engaño detrás, hay mucha decepción, mucha frustración cuando te das cuenta que todo eso es mentira. Y realmente recuperarnos de eso pues también es doloroso, ¿no? Y al final el ser humano busca cuanto menos dolor mejor, ¿no? Yo me acuerdo. Y entonces ahora, pues realmente, bueno, me parece también interesante que sepamos que hay nuevas fórmulas viejas, ¿no? Sí. Paradójicamente. Sí, que a grandes problemas, pues grandes soluciones y mejores soluciones. Es decir, que le hacemos dejación del impulso que teníamos antes en familia, de decir, esto no lo vamos a hacer. Esto lo vamos a salvaguardar, esto en casa que no entre. ¿Entiendes? No, es que también mis hijos, no, son una dejación directa. Sí. Y a los estados vuelvan a implantar las asignaturas defenestradas por el afán económico, defenestradas y de alguna manera privadas a los adolescentes que tienen más virtudes que defectos y que lo van llenando con esa formación humanística tan necesaria para convivir. He dicho. Humana, reflexiva, realmente que ayudaba a planificar, a organizar tu vida, a trascender, ¿no? No lo puramente materialista que tenemos, sino realmente a poder pensar de otra manera, ¿no? Bueno, esperamos una vez más que les haya gustado nuestro programa. Nos despedimos y hasta otro programa de Al Día. Que tengan una buena semana. Muchísimas felicidades.